Durante este año 2019 han sido 98 los nuevos y nuevas colegiadas que se han incorporado al Colegio Profesional de Aragón. La organización os da formalmente la bienvenida, desea que participéis activamente y espera acompañaros en vuestro desarrollo profesional. Doña Dalila Roballo, tesorera del Colegio Profesional, y doña Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, entregan a doña Joana Estancu, en representación de todos esos nuevos y nuevas colegiados, el código deontológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Gracias. La verdad es que no esperaba encontrarme sola aquí representando a todos mis compañeros nuevos colegiados, pero aprovecho para daros las gracias por la acogida y bueno, llevo ya un tiempo ejerciendo la profesión, pero hasta ahora no había tenido ocasión de colegiarme oficialmente, así que bueno, daros las gracias. Y yo voy a decir, en una profesión tan vocacional como la nuestra, que está tan cerca de las necesidades de las personas y de pues, ese compromiso por aportar algo y aumentar su calidad de vida, aquí me sumo junto con mis 97 compañeros y compañeras. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo quiero decirles a los nuevos colegiados y colegiadas que el primer acto de responsabilidad de esta profesión es colegiarse. Y digo esto porque la academia nos titula y evita que algunas voces vengan a hablar de intrusismo. En esta profesión no hay intrusismo, no lo ha habido nunca y no lo hay. Pero si esto es cierto, no es más cierto que quien habilita para el desarrollo y el ejercicio profesional es la colegiación, y ahí tiene la esencia de los colegios profesionales del Consejo General, es la colegiación. Y nuestra hoja de ruta, yo siempre lo digo, el bestseller de trabajo social es este código deontológico. Este debe ser un libro de cabecera para el correcto desarrollo de nuestra actuación profesional. Por tanto, primera responsabilidad de la profesión de cada uno de los personas que salen de la academia, colegiarse. Y en segundo, encontrar desde ahí elementos de fortaleza y de avance en esta profesión que hoy más que nunca sigue siendo necesaria. Es verdad que en los últimos, el siglo XXI nos ha llevado a conseguir avances muy significativos en la sociedad, pero no es menos cierto que nos encontramos con serias dificultades para que muchas personas, muchas familias, les cueste tener una vida con cierta dignidad. Aquí, en este escenario de verdadera necesidad, es donde el trabajo social cobra una gran importancia. Y esto, aprovechando que tenemos instituciones, también quiero ponerlo en valor. El tema de la colegiación dentro de los puestos de trabajo debe ser obligatorio, porque tenemos la responsabilidad de dar garantía en el correcto desarrollo de la profesión y de atender a las personas que más nos necesitan y ser la voz de las personas que en un momento determinado más nos necesitan. Por tanto, necesitamos relevo, porque nos parecemos muy jóvenes, muchas de las que estamos aquí, pero necesitamos relevo y queremos que sin lugar a dudas, estas iniciativas como la que hoy, Cristina, muchas gracias por invitarme, ponéis en marcha del Colegio de Trabajo Social de Aragón, son necesarias. Y os digo, somos muchos, vamos a ser más y somos una profesión de futuro y necesaria para esta sociedad. Por tanto, yo mis felicitaciones y daros el relevo.